Buenas tardes compañeros, somos el grupo número 2 de terapia traumatológica. Vamos a hablar sobre lesiones meniscales, que va a estar compuesto por su función, tipos de lesión, mecanismos de lesión, su presentación clínica, las maniobras manuales que se aplican en esta lesión. También hablaremos sobre tratamientos conservadores, quirúrgicos y postoperatorios. Como introducción a las lesiones meniscales tenemos que son ocasionadas por traumatismos directos e indirectos o degenerativos. La población que más frecuente padece esta lesión es prevalente en el género masculino. La población joven se produce por un traumatismo de alto impacto, o la más común, que es por una acción brusca de torsión de la rodilla, en el cual el pie se va a encontrar sobre una superficie plana, la pierna en una rotación exagerada en valgo o varo, que va a ocasionar un daño meniscal. Esto puede ser un desgarro o una rotura parcial o total de los meniscos. También en la población adulta, mayores a los 40 años, tenemos que tienen a padecer esta lesión meniscal, pero en diferencia a la población joven, es que aquí el trauma se puede decir que es de menor impacto, o por cargas o degeneración ósea que aquejan estos pacientes. Como podemos observar aquí, la mayoría de estas personas tienden a padecer un dolor progresivo que ocasionalmente se hacen tras una caída, que por lo general no lo toman con la importancia que deberían tomarlo, pero después presentan sintomatología como un derrame articular o edemas o un dolor muy fuerte, por lo cual acuden a una consulta médica. La función meniscal. Bueno, aquí la principal función de los meniscos es de amortiguación sobre las cargas que se ejercen sobre esta articulación. Por lo general, esto va a actuar como un mecanismo de resorte o de amortiguamiento cuando se ejerce una actividad con carga o flexionamos la rodilla o realizamos alguna actividad. Por otro lado, esta también va a cumplir una función de estabilizador que va a permitir una mayor congruencia entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales, ya que estos no tienen una buena congruencia, y esto va a permitir realizar las actividades con mayor facilidad y no dañando los tejidos aledaños. También va a cumplir una función de distribución, ya que por aquí va a pasar el líquido sinovial. Y otra función que cumple es la de prevención, ya que por la función estabilizadora y de amortiguación que tiene esta, va a prevenir el pinzamiento de los tejidos aledaños que le rodean a esta articulación. Cabe resaltar que los meniscos se van deteriorando según la edad o uso que el paciente o la persona realice sobre estos. Bueno, la base anatómica de los meniscos son fibrocartílagos en forma de C. Como podemos observar en la imagen, tiene una forma como de cuña, en el cual va a estar compuesto por tres caras. La cara superior va a ser cóncava, que va a anidar a los cóndilos femorales. Su forma va a ser, como ya les dije, en cuña, y su base va a ser plana. Cabe mencionar que su irrigación va a ser
de distinta forma. En la parte superior va a estar vascularizada, en la parte medial es casi vascularizada, que se le conoce como entre blanco y rojo, y en la parte plana o inferior casi no existe vascularización. Como podemos ver en otra imagen, tenemos los meniscos como se ven en nuestro cuerpo. Tenemos el menisco interno, que va a tener en forma de C, y el menisco externo va a tener una forma de O. Estos van a estar unidos por la maceta tibial. También tenemos que el menisco interno va a tener contacto con con la cápsula articular, con el ligamento interno y con el ligamento semimembranoso. Por otro lado, también el menisco externo va a tener contacto con el músculo popliteo y con el ligamento menisco femoral. En la cinemática de esta articulación, los meniscos en una flexión tenderán a ir hacia posterior, y en una extensión hacia anterior. Bueno, en una flexión los ligamentos tienden a irse hacia posterior en forma desigual. El externo irá 2 veces más hacia atrás que el interno, ya que el interno, por su poca movilidad, no tendrá a tender a irse hacia posterior, en el cual su prevalencia de lesión se produce en una semiflexión o flexión de la rodilla, en el cual en este movimiento cinemático es en el cual se produce la mayoría de lesiones en los pacientes jóvenes. Los mecanismos de lesión del menisco se dan por 2 mecanismos, que son traumáticos y degenerativos. Los traumáticos se dividen en directos e indirectos. Los directos se producen cuando la estructura o la articulación impacta sobre otra superficie, o caída sobre una altura considerada. Pasa todo lo contrario en personas adultas que son mayores a los 40 años, ya que aquí se produce también por traumas directos, pero en menor impacto, que puede ser una caída o un resbalón sobre una superficie plana, como por ejemplo puede caerse de la cama, trompezarse y caerse de rodillas, lo que va a ocasionar esta lesión. Pero la que más común y más prevalencia tiene en la población es la indirecta, que se produce en su gran mayoría en pacientes jóvenes que presentan una lesión meniscal cuando el pie se encuentra sobre una superficie plana, la pierna en una flexión o semiflexión, y con una rotación exagerada o una torsión de la rodilla en forma interna o externa, o como llamamos un valgo o varo. Esto va a ocasionar que se dañe la articulación y en sí lesione los meniscos, por lo cual siempre se sugiere un estudio imagenológico que es la resonancia magnética, ya que siempre en una lesión meniscal siempre se tiende a dañar tejidos aledaños por la torsión que sufrió este paciente en articulación. En el presente video se muestra traumatismos directos sobre la articulación de la rodilla, que podrían ser posibles causas de una lesión meniscal.
Por otro lado, la lesión por un traumatismo indirecto se va a producir por, como ya les había dicho, por una torsión o una rotación exagerada de la rodilla, en el cual va a lesionar los meniscos y las estructuras aledañas a esta articulación, que por generalmente se producen por un movimiento brusco o un cambio de dirección acelerado o de forma inmediata que va a ocasionar esta lesión. Tipos de lesiones. Las roturas de menisco pueden aparecer tanto en la zona periférica, donde existe mayor vascularización, y a su vez esta tendrá un mejor pronóstico, ya que se le puede tratar de mejor manera. Incluso dependiendo de la dirección de la ruptura, se le puede suturar. Por otro lado, la zona vascular, que sería en la parte media, esta no tiene curación, por lo que si esta ocasiona inestabilidad o bloqueos en la persona, es mejor que se realice una resección parcial del menisco, siempre tratando de conservar todo lo posible para no influir en la estabilidad del paciente. Esto ya veremos a detalle en el tratamiento posteriormente. Bueno, la lesión de menisco generalmente ocurre de acuerdo a un trauma sufrido por el paciente y el daño que éste ha causado en la estructura meniscal. En esta lesión podemos encontrar varios tipos. Entre estas, tenemos la rotura o desgarro circunferencial. Ya. Este generalmente comienza en el segmento posterior. Puede avanzar hacia el resto del menisco, causando una ruptura en tipo de asa de cubo. O puede también avanzar hacia el borde interno del menisco, ocasionando una lesión pediculada. Aquí podemos encontrar desgarros circunferenciales o roturas que sean completas cuando la lesión se produce en la parte frontal o anterior y queda una parte luxada eh, en la escotadura intercondilia. También tenemos las incompletas, que aquí la lesión se provoca junto a la inserción del cuerno del menisco, dando como resultado la limitación a una extensión de rodilla, es decir, un bloqueo. Este desgarro se lo apreciaría de la siguiente manera. Tenemos las roturas pediculadas. Esta es cuando la lesión del menisco progresa hacia la parte interna o medial del mismo, donde se producirá que aparezcan uno o dos pedículos en esta estructura, como podemos ver a continuación. Tenemos las roturas longitudinales. Eh, Esta es una rotura o desgarro donde la lesión en el menisco se origina de manera vertical, afectando todo el grosor o el volumen de la estructura meniscal. Esta además puede estar acompañada de una lesión del ligamento cruzado anterior. Esta a su vez se dividen en intrameniscales, donde existirá la fisura de tipo corta posterior, que puede ser superior, inferior o completa. También la asa de cubo corta. Eh, También tenemos la rotura longitudinal de tipo completa, donde también se le reconoce como asa de cubo o asa de balde, que es una de las más conocidas por la forma que ésta adopta. También tenemos las periféricas,
que pueden aparecer en la superficie inferior o en ambas superficies, tanto superior como inferior. Aquí tenemos una imagen de una rotura o desgarro longitudinal. Bueno, tenemos también las roturas transversales. Esta lesión se produce en la parte anterior y media del menisco. Esta rotura o desgarro puede ser ocasionado por una rotación exagerada entre el fémur y la tibia. Si la rotura llegara hasta la superficie del menisco, la lesión seguiría progresando, pero en sentido longitudinal. Una rotura transversal se la representa de la siguiente manera. Tenemos también las roturas de enclivaje horizontal. Esta lesión de menisco también se la puede llamar como una rotura en boca de pescado, ya que esta dividirá al menisco en dos partes, superior e inferior. Esta lesión progresa debido a que el movimiento de rotación entre el fémur y la tibia se transfiere al interior del menisco que ya está lesionado. Esta se la representa de esta forma. Ya, tenemos las roturas degenerativas. Esta se manifiesta con un dolor en el compartimento interno de la rodilla. Generalmente ocurre en los adultos con edades por encima de los 50 años de edad. Mientras la edad del paciente aumenta, los meniscos envejecen, al igual que cualquier otro cartílago, y junto a algún traumatismo leve o algún giro, estos pueden llegar a lesionarse con más facilidad. Una representación de esta rotura es la siguiente. La presentación clínica. Los pacientes que presenten lesiones meniscales en una etapa temprana presentan varias complicaciones y el conjunto de estas complicaciones ha sido denominada como la tríada de Henderson. Esta está conformada de varios síntomas. Entre estos tenemos dolor e inflamación en la interlínea articular femorotibial, bloqueo articular, es decir, imposibilidad para extender completamente la rodilla, y por último el derrame articular. Dentro del dolor e inflamación, este generalmente es referido justo en la zona del menisco lesionado. También puede ser profundo e incluso puede ser irradiado hacia la zona poplitea. Dentro del bloqueo articular, este se encuentra presente cuando hay roturas o desgarros meniscales amplios, por lo que ocasiona que quede un fragmento flotante o móvil, y este suele atraparse entre las superficies articulares, restringiendo así al paciente los movimientos de flexo-extensión completa. Y por último tenemos el derrame articular. Este da la impresión de tener inflamada la rodilla por acumulación de líquido. Es un indicativo de que la lesión meniscal se produjo a las pocas horas. Bueno, en una rotura meniscal crónica, la presentación clínica puede tener las mismas características. Se realiza siempre la exploración de la rodilla, en donde nosotros podremos hallar en la palpación
el paciente referirá que sentirá un dolor justo en la interlínea articular, como ya mencioné. Se podrá observar también una notable hipertrofia del músculo cuádriceps debido a que no se lo utiliza por el dolor que presenta al hacer cualquier actividad. Presentará también limitación al realizar la extensión completa y flexión completa de rodilla, es decir, bloqueo. El derrame articular aparecerá cuando la porción meniscal rota queda atrapada entre el fémur y la tibia, ocasionando que éste ale al menisco. En varios casos se observa también edema alrededor de la rodilla. Es muy importante conocer los síntomas. El primer síntoma característico que le dice a una persona que durante un momento específico pudo generar una lesión en su menisco es un chasquido, y lo siente y lo escucha automáticamente en el momento en el que ocurre la lesión. Ahora, no necesariamente un chasquido en la articulación de la rodilla tiene que representar o tiene que necesariamente ser una lesión de menisco. Muchas veces este chasquido se puede confundir porque también lo podemos escuchar cuando ocurre una rotura del ligamento cruzado anterior, igualmente ubicado en la articulación de la rodilla. Por supuesto, vamos a sentir, o la persona va a sentir dolor moderado. Este dolor aumenta al momento en el que la persona inicia una actividad, caminar, correr, trotar, subir o bajar escaleras. El punto es que este dolor que ya está presente va a aumentar su intensidad al momento de iniciar la actividad y va a aumentar al momento en el que nosotros palpamos los lados de la rodilla en los que están nuestros meniscos y palpamos allí y la persona manifiesta que el dolor aumenta. Otro síntoma es el bloqueo articular. Cuando ocurre, en algunos casos, la lesión del menisco, este menisco se mueve, se luxa, por así decirlo, ocurre lo que se conoce como la luxación del menisco. Y este movimiento que ocurre bloquea la articulación y la persona puede que no pueda estirar o extender completamente la pierna o flexionar o doblar completamente la pierna. Otro síntoma es el derrame articular, es decir, se acumula líquido en la articulación. Así que hay que estar pendiente de estos síntomas que se pueden o que pueden darnos indicio de una lesión de menisco o meniscopatía. Ahora bien, el diagnóstico. Primeramente debemos acudir a nuestro médico y este médico lo primero que realizará será una evaluación. Reglas de predicción clínica en la lesión de menisco. Bueno, en las reglas de predicción clínica van a estar enfocados específicamente en el diagnóstico. Como sabemos muy bien, una prueba no va a ser suficiente para saber si el paciente esté padeciendo esta lesión de menisco, pues tenemos un examen que va a estar compuesto por 5 componentes. El primero es el historial del paciente de captura o bloqueo de rodilla. 2. Dolor con hiperextensión forzada. 3. Dolor con flexión máxima. 4. El signo de McMurray, que quiere decir cuando hay rotación hacia adentro, es decir, la dirección del pie hacia adentro, y la sensibilidad de la línea articular a la palpación. Estos componentes van a trabajar con ítems que es uno, la sensibilidad. Esta sensibilidad nos quiere decir la probabilidad de que una prueba encuentre una rotura de menisco en pacientes que ya lo estén padeciendo. También la especificidad, en la que nos dice la probabilidad de que una prueba no encuentre una rotura de menisco en pacientes que no estén padeciendo esta lesión. Esta sensibilidad y especificidad nos va a dar un BPP, que quiere decir un valor predictivo positivo, el cual va a ser el porcentaje de pacientes con una prueba positiva que tiene una rotura de menisco, así también como la razón de probabilidad positiva, que quiere decir las probabilidades de una prueba positiva en un paciente con una rotura de meniscos.
Cada uno de estos componentes va a tener una sensibilidad y una especificidad, el cual les va a dar un valor predictivo positivo y una razón de probabilidad positiva. ¿Cómo vamos nosotros estos datos a comparar? Pues va a ser por medio de una prueba rápida de Fisher. ¿Qué quiere decir esta prueba de Fisher? Quiere decir que nos va a permitir el análisis estadístico de los datos que se ha encontrado. Para este análisis nosotros vamos a trabajar por medio de un ROC. ¿Qué es un ROC? Es una curva de características operativas del receptor. Como tenemos en esta curva, va a ser verticalmente, tenemos la sensibilidad, tenemos también horizontalmente la especificidad, es decir, que si la sensibilidad y la especificidad tiene un valor, un porcentaje bien alto en todos los componentes mencionados, pues su valor predictivo positivo y la razón de probabilidad positiva va a ser mucho más alto tanto que hasta sobrepasa el 92%. Ya, estas pruebas cada uno hay que saberlo trabajarlo con gran estrategia y con gran precaución, ya que nosotros hay que saber que también hay personas que tienen ligamento cruzado anterior, que va también lesión de menisco, así como también enfermedades degenerativas. Pues este examen de 5 componentes sí se lo puede usar, pero nosotros cómo podemos dar erróneos si es que tienen o no, pues es por medio de su sensibilidad y especificidad. Cada uno de esta lesión del ligamento cruzado y enfermedades degenerativas de la articulación no van a tener quizás tengan una sensibilidad alta, pero una especificidad baja, igualmente así viceversa. Por lo cual, para determinar, como se recalcó anteriormente, para saber si es una lesión de meniscos, pues debe cumplir estos 5 componentes, debe tener una alta sensibilidad y una alta especificidad para poder dar un valor predictivo alto. Se lo considera como una lesión de menisco. Pruebas diagnósticas. Para diagnosticar las lesiones de menisco se han descrito varias maniobras con el objetivo de explorar e identificar las molestias asociadas con el dolor o los chasquidos que se producen durante la flexoextensión y rotación de la rodilla. Entre las pruebas más efectivas y más conocidas tenemos la prueba de McMurray, la prueba de Apley y la prueba de Steinman. Vamos a empezar con el test o maniobra de McMurray. Esta es una prueba para valorar y explorar la rodilla ante la sospecha de alguna lesión meniscal. Para esto nuestro paciente deberá estar acostado en decúbito supino. Realizaremos una flexión máxima de cadera y de rodilla. Una mano irá sobre la línea interarticular, mientras que la otra direccionará los movimientos rotativos. Puede ir en la planta del pie sobre el talón o también en la zona malleolar del tobillo. Para valorar si existe lesión meniscal interna, vamos a realizar una rotación externa de la tibia y con nuestra otra mano vamos a impulsar hacia una extensión hasta llegar a flexión de 90 grados. Si en el transcurso sentimos que existe un chasquido o el paciente refiere que hay dolor, es positivo para lesión de menisco interno. Para valorar el menisco externo realizaremos una rotación interna tibial y de igual forma impulsaremos hacia una extensión llegando a 90 grados de flexión. Si en el
si en el recorrido sentimos de igual forma chasquido o el paciente refiere dolor, será positiva para lesión de menisco externo. Tenemos dos consideraciones para esta prueba. Una de ellas, en el 30% de niños que no presenten ninguna complicación en la rodilla, puede dar positivo, mientras que en el 1% de las personas que no presenten ningún tipo de lesión en la rodilla, de igual forma puede dar positivo ante el dolor. Ahora vamos a proceder con el test o maniobra de Apley. Esta es una prueba muy sencilla y de igual forma útil para explorar y evaluar si existe algún tipo de lesión en el menisco del paciente. Para esto vamos a flexionar a 90 grados la rodilla a evaluar. Vamos a colocar nuestra rodilla sobre el muslo del paciente para estabilizar. Podemos poner nuestras dos manos sobre la planta del pie para direccionar la rotación tibial, ya sea interna o externa, o también la podemos colocar sobre la parte del tobillo y de igual forma para direccionar y posteriormente presionar. Ya, vamos a evaluar el menisco interno. Para esto vamos a realizar una rotación externa tibial y con nuestras dos manos vamos a comprimir. Si el paciente presenta dolor, será positivo para lesión de menisco interno. De igual forma, para evaluar el menisco externo, vamos a realizar una rotación interna tibial y vamos a realizar una compresión. Un tip para saber qué menisco estamos evaluando es fijarnos en la dirección del talón. Si el talón va hacia interno, estaríamos valorando menisco interno. Si el talón va hacia externo, estaríamos valorando el menisco externo. Para aplicar más fuerza en la compresión, podemos también apoyar sobre nuestro hombro. De esta manera, con una mano estabilizaríamos la pierna y con la otra mano y nuestro cuerpo direccionaríamos, ya sea para rotación externa o para rotación interna, y aplicaríamos presión. Esto para aumentar el nivel de compresión sobre los meniscos. Por último tenemos la prueba manual de Steinman. Para esto el paciente se encontrará acostado en decúbito supino. Vamos a realizar una flexión de cadera y de rodilla. Una mano irá en la parte en la línea intraarticular y la otra sobre el talón o en la planta del pie para direccionar la rotación ya sea interna o externa. Para esto solamente vamos a realizar una rotación extrema hacia interno y hacia externo. Y si el paciente tiene dolor o se siente chasquido, la prueba es positiva. Esta se lo puede hacer a diferentes grados de flexión. Tenemos también la prueba de Steinman 2. Para esto igual vamos a realizar una flexión de cadera y de rodilla. Es igual a la anterior, solo que en este caso vamos a realizar extensión y flexión, igual a distintos grados. Las pruebas complementarias. Bueno, en las pruebas complementarias nosotros vamos a enfocarnos más en la imagenología. Ya una vez realizado lo que hemos escuchado, el mecanismo de acción, hemos escuchado su presentación clínica y sus pruebas manuales, pues las pruebas complementarias van a adjuntarse para un mejor diagnóstico de la lesión de menisco. Esto nos va a ayudar también lo que son las pruebas manuales. Pues las pruebas
complementar esta monomecanología tenemos la resonancia magnética. En sí, la resonancia magnética es una ayuda de gran peso para diagnosticar daño en el meñisco porque ha permitido visualizar con gran claridad el daño. Nosotros sabemos dentro de una resonancia magnética nosotros vamos a enfocarnos ciertos signos, es decir, el signo que vamos a encontrar primerito vamos a crear una línea no tan pronunciada, posteriormente una línea mucho más realista y más vista. Enseguida vamos a ver también cambios en la estructura del meñisco. En esta resonancia magnética nosotros vamos a ver la totalidad de la lesión o desgarro o rotura del meñisco, como tal lo estamos observando. Posteriormente también ahora empezamos con el tratamiento de la lesión de meñisco. En el tratamiento de la lesión de meñisco nosotros nos enfocamos, vamos a ver diferentes tipos de tratamiento, ya que primero tenemos el tratamiento conservador, el tratamiento preoperatorio, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento posoperatorio y finalmente el tratamiento fisioterapéutico. En el primer tratamiento, bueno, tenemos el tratamiento conservador. En este tratamiento conservador nosotros nos enfocamos tanto a trabajar con el médico. En el tratamiento conservador se va a enfocar especialmente en la inflamación. Aquí el médico receta antiinflamatorios y nosotros creamos o emitimos un protocolo de tratamiento para la disminución de la carga en la zona en donde se encuentra afectada. Igualmente nosotros vamos a reeducar al paciente a cambios en sus actividades de la vida diaria del paciente, especialmente, bueno, esto va a haber en personas adultas que van a tener mayor a personas ya que son de tercera edad. Hay que siempre estar pendiente de estas personas, ya que sabemos que su organismo no cumple o sigue fortaleciendo o sigue trabajando de la misma manera. Siempre hay que tener precautela y saber cómo trabajar con estos pacientes y además saber qué tipo de medicamento antiinflamatorio receta el médico para poder dar un buen tratamiento fisioterapéutico y así evitar a futuro lesiones, incluso para que no se le llegue a dar al paciente principios de artritis. Ahora procedemos al tratamiento preoperatorio. ¿A qué nos referimos con este tratamiento preoperatorio? Nos referimos a que este tratamiento se va a realizar antes de una intervención quirúrgica. ¿Por qué lo realizamos? Bueno, este tratamiento nos va a ayudar que en el momento después de una intervención, la recuperación o fortalecimiento de cierta musculatura que nosotros hayamos trabajado no será tan difícil de recuperar o tratar de llegar a una buena rehabilitación. Bueno, nosotros tenemos en qué nos enfocamos un tratamiento preoperatorio para una lesión de meñisco, pues nos vamos a enfocar primero en el fortalecimiento de una musculatura muy importante, en la musculatura del cuádriceps. Tenemos cierto ejercicio que nos puede ayudar para un fortalecimiento del cuádriceps. Ya sabemos de que no podemos tampoco realizarle con carga en excesiva al paciente. Es suficiente con la carga propia del paciente. Nosotros, ¿cómo empezamos? Pues primero, en este fortalecimiento del cuádriceps, el paciente se va a recostar en decúbito supino. Momento que esté en decúbito supino, lo que hace el paciente es una flexión de cadera. La rodilla no debe estar en ningún momento flexionada, ya que si se realiza una flexión de rodilla, no estamos cumpliendo lo que nosotros queremos y en sí el ejercicio se encuentra mal hecho. El ejercicio en el momento que levanta la pierna nuestro paciente no debe tocar la camilla. Otro ejercicio que nosotros podemos realizar para el fortalecimiento de
La musculatura, nos vamos a enfocar también en el fortalecimiento de la musculatura de la rodilla. ¿Qué ejercicios podemos realizar? Pues aquí podemos realizar ejercicios isométricos. Estos ejercicios isométricos necesitamos con la ayuda, podemos realizar con una pelota debajo en la parte posterior de la rodilla. El paciente debe estar en decúbito supino. Y si no se encuentra con una pelota, también podemos utilizar una toalla enrollada. Ya. ¿Cómo nosotros realizamos este ejercicio? Pues como se lo había dicho, nos colocamos en decúbito supino. La toalla va a ir en la cara posterior de la articulación de la rodilla. Y lo que nosotros hacemos es, como está ligeramente flexionada la rodilla, realizamos una extensión de rodilla. Como sabemos que el paciente está realizando bien, es que también podemos pedirle que haga una extensión, o si no, que trate de apretar con la articulación de la rodilla, presionando el rollo de la toalla. Esto nos permitirá para que nosotros podamos fortalecer y ganar musculatura antes de una intervención quirúrgica, y así poder recuperar de una gran manera y evitar futuras lesiones hacia un futuro para nuestro paciente. Vamos con el tratamiento. Ahora tenemos el tratamiento quirúrgico. Bueno, en el tratamiento quirúrgico nosotros tenemos dos intervenciones que han sido muy bien detalladas y en sí son bien exactas para la reparación de si existe un menisco o una lesión de menisco. Ya bueno, nosotros tenemos este tratamiento llamado la meniscectomía parcial. Este procedimiento es un procedimiento ambulatorio mínimamente invasivo. Está diseñado para eliminar la parte dañada del menisco, ya, una capa del cartílago en la parte superior de la tibia que amortigua y estabiliza la articulación de la rodilla. Ya. Este procedimiento se puede realizar con anestesia local o regional. Este procedimiento de la meniscectomía parcial, al paciente se lo coloca de modo que la rodilla sea claramente visible para el médico y el área siempre se lo va a limpiar y esterilizar. Posteriormente el médico va a proceder a una incisión en la rodilla. Se va a insertar una cámara artroscópica. Ya el cirujano lo va a utilizar para evaluar el cartílago y los ligamentos en la rodilla. Ya, otras incisiones se va a utilizar como puntos de acceso para otras herramientas para poder reparar el menisco dañado. ¿Cómo va a realizarse esta reparación del menisco dañado? Pues simplemente el cirujano va a cortar o afeitar el trozo roto del menisco, siempre y cuando el cirujano esté pendiente y va a preservar el mayor número posible de los tejidos sanos que se van a encontrar en el menisco, es decir, la mayor cantidad de menisco que no esté dañado. Ya. Bueno, los bordes de la zona se van a limpiar y se suaviza, y el resto de la junta se inspecciona para si se encuentra o no daños más allá de un menisco. Ya. Este es un proceso, como se lo había dicho, no invasivo y no es tan complejo. Ya. ¿Cómo da por terminado este procedimiento? Pues simplemente los instrumentos se van a retirar y las incisiones se cierran con suturas o grapas quirúrgicas. Y obviamente después de realizar esta incisión, la rodilla se le deja vendada. Además, para esta cirugía, la meniscectomía parcial, se va a encontrar ventajas de gran valencia, ya que la recuperación de la intervención quirúrgica, como se lo había dicho, no es tan invasiva, pues la recuperación no va a ser tan complicada y se puede volver rápidamente a sus actividades de la vida diaria, siempre y cuando uno se lo diga de una forma bien exhaustiva y reeduque bien al paciente para que no realice trabajos en sí forzosos.
La rehabilitación después de una mastectomía parcial se obtendrá resultados muy notorios, por eso no significa que debemos descuidarnos, ya que el paciente tiene a futuro sufrir cambios artríticos. Siempre hay que estar pendiente y dirigiendo al paciente que regrese para hacer una evaluación o una vista de cómo se está recuperando después de esta lesión. Tenemos otra intervención quirúrgica. Esta intervención quirúrgica se le denomina la sutura extraíble de menisco. ¿A qué nos referimos esta sutura extraíble de menisco? Pues este es un método que va encaminado para desgarros de la raíz de meniscos con principios de artritis, problemas crónicos, desgarros de la raíz meniscal acompañado de lesión de ligamento cruzado anterior. Bueno, en este método de suturas se utilizarán suturas de gran calidad y resistencia, ya que no se pueden absorber, para lograr una buena fijación en el tejido y desplazarlo a su lugar anatómico, permitiendo la curación. Es decir, acá nos referimos a esto de que si el menisco está anclado o está fuera de su lugar anatómico, simplemente lo que hace es como sostenerlo a su origen en donde estaba por medio de suturas fijas y resistentes para que no vuelva a ocurrir esto, y posteriormente se cicatriza en donde se sujetó de una manera para que no se pueda otra vez desplazarse de su lugar fijo. Bueno, tenemos un tratamiento después de haber realizado ya la cirugía, el tratamiento cirúrgico. La intervención quirúrgica viene al tratamiento postoperatorio, es decir, después de la cirugía. En este tratamiento postoperatorio se va a enfocar especialmente en la disminución de la inflamación, mejorar el rango de movilidad, para la deambulación o caminata del paciente. Como no se lo va a enviar directamente a caminar, se le utiliza equipos ortopédicos para que no exista una carga excesiva en el lugar de la intervención que se realizó el paciente. Ahora procedemos al tratamiento fisioterapéutico. Este tratamiento fisioterapéutico lo vamos a desglosar en tres partes. Va a ser a un corto plazo, a un largo plazo y a un largo, mediano y largo plazo. A corto plazo. Bueno, a corto plazo nos vamos a enfocar en sus primeras 2 semanas. En estas primeras 2 semanas nosotros tenemos como un objetivo que es minimizar los episodios de dolor. Es decir, el paciente después de una intervención siempre va a tener dolor o se va a encontrar también inflamado. Nosotros como fisioterapéuticos nos vamos a enfocar en disminuir esto. ¿Cómo podemos nosotros disminuir? Con crioterapia. Como se lo ha dicho, crioterapia ayuda a desinflamar el lugar de la intervención. Se lo puede colocar durante 10 minutos. No se lo puede colocar de más porque puede ocurrir, quizás podemos no lograr el objetivo que nosotros queremos. Ya. Además, después de eso también se le pide al paciente que tenga reposo, de que no asiente todavía, ya que son recién semanas tempranas, ya que podemos lesionar incluso más después de una intervención. Ya. E incluso le pedimos al paciente que cuando se encuentre en casa siempre esté el pie en elevación para que tenga un buen retorno venoso y no tenga problemas en el momento después de realizarle una rehabilitación. Procedemos a mediano plazo. Bueno, en mediano plazo la fisioterapia siempre vamos a estar enfocados nosotros de 2 a 4 semanas. Ya. Este objetivo nosotros vamos a enfocarnos especialmente en recuperar rango de movilidad, ya que no podemos dejar pasar de más porque podemos encontrar problemas o demasiado retención en diferentes músculos que no se lo ha podido movilizar durante estos periodos. ¿Cómo nosotros ayudamos para recuperar rango de movilidad? Pues nos enfocamos en un punto primero, que es primeramente mejorar el patrón de marcha. Como ya lo sabemos, el paciente va a estar vendado y una vez que se lo retire, el paciente no va a poder realizar una caminata normal.
Vamos a nosotros examinar y darnos cuenta de que tiene problemas en el momento de completar las etapas de la marcha. Procedemos a ejercicios isométricos para cuádriceps y isquiotibiales levemente. En esto referimos, estos ejercicios siempre deben ser sin carga, no más cargas solo propios del paciente del peso corporal, ya que podemos, como recién estamos comenzando a movilizar articulaciones, de gana vamos a llegar a una nueva lesión e incluso puede ser mucho más fuerte de la anterior que realizamos. Tenemos también, vamos a hacer movilizaciones asistido activo sin sobrepasar una flexión de la rodilla a 60 grados. Como ya sabemos de que el paciente va a estar vendado, pues no podemos, van a estar ciertos músculos acortados, así que no podemos nosotros completar rangos de movilidad de golpe. Siempre tenemos que ir poco a poco y decir en la etapa de 2 a 4 semanas el paciente aún no es apto para llegar a una flexión de rodilla normal. Siempre hay que ir de poco a poco, de igual manera para poder no tener problemas futuras o lesiones nuevas del paciente o pueda tender a adquirir una artritis. En el periodo de largo plazo en el tratamiento fisioterapéutico, nosotros vamos a enfocarnos ya en un tiempo de 4 a 6 semanas. Ya. En este tiempo nosotros ya nos enfocamos más en fortalecimiento de musculatura. Como ya hemos trabajado en disminuir el dolor, hemos trabajado en activación y en sí a movilizaciones pocas o no tan exageradas de movimiento en donde se encuentra vendado, empezamos ya a fortalecer, ya que estos músculos van a estar debilitados, ya que no se lo ha movido durante un tiempo notorio. Nosotros con qué podemos fortalecer son ejercicios activos, especialmente de cuádriceps e isquiotibiales. Estos ejercicios ya no el paciente puede hacerlo propiamente, ya no necesita tanto que un fisioterapéutico le ayude a mover. Tenemos también lo que son ejercicios con carga. Aquí ya nosotros nos ocupamos con implementos para que el paciente gane más, que haga más fuerza, que es lo que es cuando trabajamos con el peso corporal. ¿Cómo podemos ganar más fuerza? Si aumentando el peso corporal, ¿cómo podemos aumentar? Con implementos como puede ser pesas. Estas pesas nos va a ayudar a fortalecer más el músculo para que no tener problemas a futuro y tenga un buen, incluso este fortalecimiento de músculo nos va a ayudar para que el paciente tenga una buena marcha. Procedemos también a ejercicios activos resistidos y aquí ya podemos nosotros completar el rango de movilidad propia, el que solo había mencionado. Como sabemos que una flexión de rodilla alcanza los 90 grados, pues aquí como ya estamos fortaleciendo, el paciente ya debe completar este rango de movilidad. Así como se lo ha dicho, toca ir de poco a poco desversándonos en objetivos propios y en sí también sabiendo los tiempos adecuados para poder recuperar, ya que no podemos saltarnos tanto ni de corto a largo, de medio a largo, ya que podemos lesionar y en sí provocar futuras lesiones hacia el paciente, y eso es lo que nosotros nos enfocamos en recuperar de una gran manera y el paciente pueda reintegrarse nuevamente y tranquilamente a sus actividades de la vida diaria.
perform McMurray's test, the patient lies supine. The examiner stands to the side of the patient with the distal hand grasping the patient's heel and the proximal hand on the knee joint line. With the knee fully flexed, the examiner passively externally rotates the tibia, introduces a valgus force, and extends the knee to test the medial meniscus. To test the lateral meniscus, the examiner passively internally rotates the tibia, introduces a varus force, and extends the knee. A positive test is indicated by pain, popping, or clicking along the joint line and may represent a tear of the medial or lateral meniscus.